joya. Bueno, muy bien. Vamos ahora a hablar del tema de la economía. Marina Dalpolletto es directora ejecutiva de la consultora EcoGo, está en Nueva York ahora mismo. Vamos a hablar un poquito de inflación y del tema del dólar. ¿Cómo andas, Marina? Buen día, gracias por atendernos. Buen día, ¿cómo están? Bien, muy bien. A ver, el tema de la inflación, digamos, de que Argentina se está poniendo muy caro en dólares, ¿es un factor que debería ser de preocupación? Porque Milei dice que no. A ver, arrancaría por dos o tres cosas. Lo primero que diría es, venías de un despelote, o sea, venías de una situación donde había un problema concreto que la inflación corría al 12% mensual, tenías una distorsión muy violenta de precios relativos, yo siempre dije lo mismo, precios de bienes muy caros, precios de servicios muy baratos, y tenías una brecha cambiaria que llegó a tocar 200%. O sea, era una anomalía, estabas montados en una anomalía, si querés, el origen de esa anomalía era un balance del Banco Central literalmente quebrado, con reservas muy negativas, 12.000 millones de dólares negativas, y un excedente de pesos que estaba, básicamente, eran depósitos que estaban en el sistema financiero y que para evitar que esos pesos exageraran la inflación, los bancos los habían invertido en este bicho que eran los pasivos remunerados del Banco Central, con lo cual la tasa de interés de los depósitos era pagada literalmente con emisión monetaria. Entonces digo, partías de una situación muy complicada, avanzaste un programa económico que de nuevo no fue ni la dolarización, digo, no fue, tomar dólares no había, o sea, pero no fue romper contratos, digo, te empaqueto los pesos en un plan Bonex, y tampoco fue el otro extremo que te decía, bajar la tasa de interés inmediatamente a cero, sacar los controles de capitales, flotar y que se acomode todo. Fue un programa de shock controlado dentro de los controles de capitales, digamos, si querés, muchísimo más, yo digo, heterodoxo de lo que se planteaba, donde te evaluaste con controles de capitales y ajustaste los controles de capitales cuando te empezó a subir la brecha cambiaria a principios de febrero, pusiste un límite a la transferencia de bonos al exterior, es técnico, pero digo, eso frenó la brecha. Cerraste la economía, entonces es cierto que el tipo de cambio, de nuevo se atrasa, pero lo estás haciendo con una economía cada vez más cerrada, pusiste impuesto país, pusiste pago en cuotas de importaciones. Después empezaste a bajar la tasa de interés, para mí hay una contradicción en el esquema, porque bajar la tasa de interés, entonces el crawling al 2, el tipo de cambio oficial moviéndose al 2%, para mí está generando un poco lo que estás planteando vos, y para mí te genera un esquema donde no terminas nunca de salir de los controles de capitales. Ahora vamos a tu pregunta, y el último punto es, cuando desregulaste todo el sistema de precios al principio, después dijiste uy, y ahora estás diciéndole a las prepagas que se queden 2 meses sin subir los precios, y de hecho hoy les dijiste a las prepagas, les dijimos compitan y ustedes no compitieron. Entonces estás en un esquema donde, de nuevo, el programa es heterodoxo y sí el tipo de cambio oficial tiende a atrasarse. Ahora, el tipo de cambio financiero, que tu pregunta tiene que ver con cuántos dólares tenés que vender al blue para vivir cuando no te alcanzan los ingresos y los pesos te los están licuando. Bueno, el tipo de cambio financiero vale lo mismo que valía en octubre, y la inflación acumulada desde octubre supera el 100%, o sea, digamos, la capacidad de compra de tus dólares para vivir en Argentina hoy es la mitad de lo que era. Claro. Exactamente. Entonces, si tu pregunta es en dólares, está cara en dólares, y claramente está más cara en dólares de lo que estaba. Lo que pasa es que estaba muy barata en dólares. Ahora, pero después vienen hay dos situaciones. Una es la del tipo de cambio oficial, o sea, ¿qué hace una empresa a la cual le empiezan a subir los costos y se le está desplomando las ventas? No tiene salida exportadora porque no tiene competitividad, y claramente ahí tenés un problema de hoja de balance del sector privado. Del otro lado es, cómo hacen los argentinos para vivir frente a esta crisis, donde tenés algunas particularidades del esquema, porque el esquema lo que tiene es el 20% de las exportaciones se están destinando al contado con liquidación, fundamentalmente para mantener quieta la brecha. Ahora, en este esquema donde vos mandás el 20% de tus exportaciones al contado con liquidación, la compra de dólares del Banco Central es menor, porque estás tirando el 20% al contado con liquidación. Entonces requerís una recesión muy fuerte para sostener el esquema. Este esquema tan recesivo te permite que el Banco Central siga comprando dólares.
Ahora te empieza a complicar, si querés, del lado de las cuentas fiscales. Entonces, digo, el claro, esquema el es, IVA, pues si la querés, más caída es tan pragmático. brutal de la actividad, ¿no? Que recauda menos IVA, que es el impuesto al valor agregado, que tiene que ver con el nivel de consumo que hay. Recaudas menos IVA, pero también recaudas menos ganancias porque hiciste el cambio en el esquema de ganancias el año pasado. O sea, empezás, digo, la recaudación, para que tengas una idea, los ingresos, vos mirás el ajuste fiscal, digo, los ingresos en enero, los ingresos del sector público nacional subían 1 y el gasto caía 40 en términos reales. Eso te permitió mostrar ese superávit tan fuerte de enero, que hasta diste el superávit financiero con una carga de intereses muy grande. En febrero, los recursos cayeron 6 y el gasto cae 36. En marzo todavía no están los números, pero el gasto va a caer 30. Y los recursos, si mirás la recaudación, cayó 16. O sea, lo que estás viendo son los ingresos del Tesoro. Los ingresos del Tesoro, los ingresos de las familias, los ingresos de las provincias, los ingresos de las empresas, desplomándose como contracara del nivel de actividad, y hasta ahora venían siendo de alguna forma compensados con la inflación. Bueno, digo, esa compensación vía inflación, digo, empieza a ser cada vez menor. Entonces la pregunta es cómo cierra, si querés, este esquema, donde como contracara del esquema necesitas una recesión muy violenta para que el Banco Central siga comprando dólares, pero esa recesión tan violenta te jode literalmente las cuentas fiscales. Entonces el ajuste fiscal que tenés que hacer es siempre más grande. Que es un poco lo que los críticos de los programas, ¿no?, de ajuste más ortodoxos siempre plantean. Si vos ajustás tanto que te caen mucho los ingresos, te mordés la cola porque tenés que seguir ajustando, porque el déficit es el resultado de tus ingresos menos tus gastos. Si tus ingresos caen, tenés que seguir recortando cada vez más los gastos para volver al punto de equilibrio. Bueno, eso fue lo que te pasó en la convertibilidad. Hay toda una teoría sobre los ajustes fiscales expansivos que estaba basada, si querés, en los países europeos cuando ingresan al euro. Entonces, cuando el ajuste fiscal se torna, en realidad el ajuste fiscal es contractivo, que es lo que decís vos, se torna expansivo si solo si generás tanta confianza en el mercado que se te desploma la tasa de interés. En la convertibilidad eso nunca ocurrió. En la convertibilidad el ajuste fiscal nunca terminaba de llegar, vos bajabas el gasto y te caían los ingresos, pero era un esquema distinto, porque era un esquema sin inflación. Acá estás en un esquema con inflación, pero con una prioridad que es, de nuevo, si querés bajar fuertemente la inflación. Pero vos le ves, estamos charlando con Marina Dal Poyetto, que es economista de la consultora EcoGo. Marina, ¿vos le ves punto de, digamos, salida? Digamos, estamos cayendo, ¿ves una salida? Yo lo que no logro entender es qué es lo que están haciendo con las variables nominales, porque vos, tu pregunta arranca con el tipo de cambio, ¿no? Digo, vos lo que decís es, la inflación está cayendo, o sea, 25,5, 26, 13,2, 11, y la verdad que en abril lo que no es tarifa se está desplomando. O sea, la última semana de abril la inflación nos dio 0,2 semanal. O sea, venías de 2% semanal, 3% semanal, 8% semanal cuando tuviste el pico de evaluatorio. Ahora te viene el sacudón de tarifas y hay que ver qué hacen con el transporte público en el área metropolitana, que por ahora lo frenaron. Sí, o sea, sube, o sea, se están priorizando bajar la inflación, pero la inflación baja, pero digo, todavía está en torno al, no sé, 8, ponerle un número 8. Sí. El dólar se mueve al 2, se sigue moviendo al 2, con lo cual el dólar, que había arrancado a precios de hoy, un dólar de 8,67, había arrancado a precios de hoy a 1.300 y pico, casi 1.400 pesos. En diciembre. Bueno, digo, el dólar oficial, digo, todavía estás apenitas arriba del dólar de 14 pesos de cuando Macri devaluó, pero por debajo del dólar de Massa, de cuando Massa devaluó después de las PASO. Entonces lo que digo es, el tipo de cambio tiende a trazarse muy rápido porque se mueve al 2 y la inflación bajando todavía está cerca del 8. Y la tasa de interés, que arrancó en el 11 mensual, la volviste a bajar y está levemente arriba del 5 mensual. Entonces, digo, cuando vos seguís bajando la tasa de interés porque tu prioridad es desarmar los pesos de la economía, o sea, querés eliminar el cuasi fiscal, la verdad es que el problema es que para mi juicio la visión que entiendo que tienen, no sé si el equipo económico, pero creo que cerca de Hernán Milei es eliminar la cantidad del cuasi fiscal. Una vez que eliminas el cuasi fiscal, puedes sacar los controles de capitales y flotar. Sí. Mi sensación es que cuando vos dejás de remunerar los pesos,
es cierto, digamos, mirás, achicás el déficit cuasi fiscal. No te sirve quedarte con pesos porque los pesos se te licúan, digamos, estás licuando el valor de los pesos. Claro, pero lo que digo es al no estar remunerando, al no remunerar el ahorro, digamos, primero le pones un tope a la capacidad de devaluar. Entonces, digo, es como que estás dando la señal de que la devaluación siempre va a ser muy, muy baja. O sea, tu prioridad es bajar la inflación anclando el tipo de cambio. Ahora, la inflación baja más lento, con lo cual tu tipo de cambio tiende a trazarse cada vez más rápido. Mi lectura es que está cada vez más lejos de sacar los controles de capital y no cada vez más cerca, en el esquema en el cual estás metido. Porque tus reservas no, están, está bien. Y el tema de la recesión, digo, y finalmente también la economía real, ¿no? ¿Cuánto aguantás en un esquema de tamaña recesión? ¿Cuánto aguantás? Por ahora, si vos me decís qué es lo que está mirando el mercado no, el mercado mira otra cosa. Claro, el mercado mira otra cosa, pero está bien, pero de nuevo, pero qué es lo que hace el mercado es relevante para ver si esto estira o no estira, digo. Sí, claro. Sí. No sé si funciona o no, o sea, la pregunta de acá del millón es si esto es un trade, como es siempre la Argentina, es un trade donde compras a 30 para vender en algún momento más arriba, o si la Argentina estás en un proceso distinto. Por ahora es un trade. Ahora, cuando vos mirás qué es lo que mira el mercado lo que mira son cuatro cosas. Mira, ¿qué es lo que está pasando con la inflación? La inflación está bajando. ¿Qué es lo que está pasando con la compra de dólares? La compra de dólares se sostiene en un contexto donde todavía las reservas son negativas. O sea, pasaste de 12.000 palos negativos a 1.000 palos negativos. Y lo que mira son los números fiscales. Los números fiscales muestra equilibrio, pero cada vez más difícil de encontrar. Pero cada vez más complicado. Digo, la ley bases todavía, o sea, el paquete fiscal que está por afuera de la ley bases todavía no pasó, pero convengamos que el paquete fiscal tampoco es una reforma tributaria, es una moratoria, un blanqueo, una baja de bienes personales. ¿Y lo último? Y lo último que mira son las encuestas. Entonces, de nuevo, mientras vos tenés eso, yo qué sé, todavía, digamos, si querés, hay un juego, digo, sacale si querés la corrección de ayer, digamos, después de los misiles tirados por Irán e Israel, digamos, y todo el conflicto que generó. Pero lo que digo es, por ahora, digo, si querés, está construyendo una historia, costa de una recesión que es muy, muy violenta. Es exagerada la recesión en gran medida porque de nuevo estás para sostener la brecha cambiaria estás tirando el 20% de tus exportaciones al contado con liquidación, con lo cual si tu balanza comercial eran 30.000 palos, que creo que no va a llegar a tanto, al tirar el 20% de tus exportaciones, 2 de cada 3 dólares de la balanza comercial se te van por ahí. Los estás mandando, te está yendo por ahí, entonces es muy costoso lo que estás, si querés, haciendo. Bien. Y el no remunerar los pesos, digo, la verdad que a las familias, a las empresas, a las provincias, y a la propia nación, porque no te da nada por tus pesos en el banco. Bien, Marina Dal Poyetto con los interrogantes que plantea este momento económico, sus claros oscuros también. Gracias, Marina, te mando un abrazo. Igualmente. Hasta luego. Era Marina Dal Poyetto, directora ejecutiva de la consultora EcoGo. 8:37 de la mañana.